Shalom, amado pueblo de Yahweh, amada Quejilá, bienvenidas, bienvenidos a esta enseñanza, a esta reunión que hacemos cada lunes para edificarnos, para consolidarnos a través de la bendita palabra de Yahweh. Vamos a continuar con lo que hemos hablado de hace tiempo atrás. Hemos hablado de las oraciones. La semana pasada estuvimos hablando de invocar el poder, de invocar el nombre de Yahweh. Y bueno, hoy quiero saber cómo estamos con respecto a nuestra oración. Vamos creciendo, nos ayudó. Yo tengo testimonios que me han escrito algunas hermanas que les ha ayudado este tiempo de enseñanza de oración. Eran igualmente una oración que se estaba haciendo para poder entender lo que era la oración. Y toda oración nos tiene que dar fruto. Y es lo que se necesita manifestarse en nosotros. Nuestra vida como hijos de Yahweh es a través de una comunión con el Padre. El reflejo lo vamos a dar nosotros a través de la oración, de la comunión, de la relación que tenemos con el Ruach HaKadosh. Si no hay oración, si no hay intimidad con el Padre, entonces ¿cómo va a haber crecimiento espiritual? ¿Cómo va a haber carácter espiritual? ¿Cómo va a haber madurez espiritual? ¿Por qué? Porque el Ruach HaKadosh nos transforma y nos va llevando de gloria en gloria a través de una comunión con Él. Porque es ahí donde nosotros podemos rendir nuestra vida a la presencia del Padre. Y es donde el Padre Eterno nos hace conocer nuestra condición. Él nos redarguye su Espíritu Santo y también nos recuerda su palabra. Entonces la enseñanza de esta noche, de esta hora, nos habla que si estamos en oración, debemos de andar en el Espíritu. Y en todo tiempo tenemos que andar en el Espíritu. Y la enseñanza le he puesto por nombre andar en el Espíritu. Cuando la palabra dice andad, es un mandamiento, o sea, es una ordenanza que nos está pidiendo el Padre para realizar su voluntad. Es un mandamiento que nos está diciendo andar. Esto lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Vamos a leer este capítulo a partir del versículo 16. Vamos a recordar un poco más, o por si ya se nos olvidaron las obras de la carne y los frutos del Rúa, vamos a recordarlos porque es muy necesario venir a la palabra y que la palabra nos alumbre como un espejo, nos muestre cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Y quiero decirles que anoche, en la madrugada, en la vigilia, recibí una palabra. Y es por eso que les voy a compartir esto, porque el Ruach HaKadosh me mencionó estas palabras. Dice explorar todo del todo y luego un punto, algunos pertenecen. Fue todo lo que el Ruach HaKadosh dijo. Dijo explorar todo del todo. Algunos pertenecen. Y fue todo lo que el Padre, el Ruach HaKadosh mencionó. Y en ese momento yo me sentía un poco mal, eh, como que tenía una debilidad espiritual en mi cuerpo, sentía mucho dolor, como que se me estuvieran doliendo las articulaciones. Y el Ruach HaKadosh me decía, es necesario explorar, es necesario explorar el cuerpo, la mente, el alma. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Decía el Ruach HaKadosh. Y bueno, por eso traigo esta palabra
de parte del Ruach HaKadosh para que exploremos en esta noche cómo está nuestro espíritu. ¿Andamos en el espíritu o andamos en las obras de la carne? ¿Hemos dejado las obras de la carne o a veces las hemos tomado? ¿O estamos en el fruto del espíritu? Y bueno, vamos a recordar un poquito la lectura aquí. Vamos a leer aquí donde dice Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra, digo pues, el título es Andad en el Espíritu. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 16. Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Pablo empieza hablándole a los Gálatas en este capítulo. En el versículo 16 empieza a decirles que deben de andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, nos está dando un mandamiento. El Ruach HaKadosh a través de Pablo. Dice, andad. Satisfagáis. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el Strong, lo que significa satisfagáis. Bueno, lo que me dice el diccionario Strong nos dice satisfacer. En el número G5055 nos dice satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Y en griego se dice teleo. Eso es lo que nos está diciendo el diccionario. Quiere decir que Pablo le decía a los Gálatas, no satisfagan, no estén consumiendo, no permitan que las obras de la carne den cumplimiento. Cumplan el deseo que ellas quieren, los deseos de la carne. Seguimos leyendo en el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son, y bueno, ahí ya empezamos a leer. Entonces, el Ruach HaKadosh decía explorar todo del todo. O sea, nos está hablando cuando alguien está explorando, cuando alguien está buscando a ver qué hay. Siempre es necesario meditar en la presencia del Padre y reflexionar cómo estamos viviendo. ¿En verdad andamos en el Espíritu o estamos satisfaciendo los deseos de la carne? Tenemos que examinarlo todo. ¿Por qué? Porque dice el Ruach HaKadosh, algunos pertenecen. Pero claro, él no me habló de lo que está permaneciendo en nosotros. Él solamente, el Ruach HaKadosh nos da la palabra y uno tiene que buscar también la revelación. Claro, él nos lo da, pero también él nos da algo, pero quiere para que le sigamos preguntando, buscando, eh, pidiéndole a él. Y el Ruach HaKadosh me decía, bueno, ¿cómo vamos a ser examinados? Bueno, la palabra en Gálatas ahí nos habla, porque estamos viviendo en el espíritu o en un momento la carne se ha levantado y es más fuerte los deseos de la carne que el espíritu. Y bueno, aquí nos dicen las obras de la carne. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Yo los voy a caracterizar estos pecados de las obras de la carne en 3 puntos, amada Quejilá. Los primeros 4, yo los caracterizo o yo los doy a mencionar como los pecados sexuales, que me dice en el versículo 19, porque dice que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos pecados son sexuales. Ahora, los pecados relacionados con las religiones paganas o costumbres paganas, ¿cuáles? Los que siguen. Yo cuento, si ustedes meditan ahí en la palabra, yo cuento en el versículo 20. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿usted está usando su Biblia? ¿Está siguiendo esta enseñanza con su Biblia o solamente está oyendo? Amada Quejilá. Tenemos la Biblia, aquí la tenemos. Bueno, porque es muy importante que estén guiándose con la Biblia a lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Para que me puedan entender, porque esto es muy importante que ustedes entiendan cómo se están caracterizando estas obras de la carne. Entonces, si me están siguiendo con la Biblia y vamos al par en el versículo 20, ¿cuántos pecados aparecen? Los pecados relacionados con las religiones paganas o costumbres. Empieza diciendo idolatría, hechicerías. Ahí vemos 2. ¿O ustedes ven más? Yo puedo entender la palabra que me dice idolatría y hechicerías. Ahí yo lo puedo categorizar que son 2 pecados relacionados con las religiones paganas. Y luego viene otro grupo que es los pecados del temperamento y del carácter. Eso es lo que nosotros batallamos. Quizás tú ya no estás fornicando, ya no estás adulterando, ya no estás haciendo hechicería, ya no estás idolatrando a un ídolo, a una persona, pero ¿qué es lo que está sucediendo en tu corazón o en tu alma? Los pecados del temperamento o del carácter. Y aquí la palabra dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Yo puedo contar aquí el grupo tercero, que son los pecados del temperamento, son 9. ¿Ustedes también cuentan 9? A partir de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Son 9 pecados que estamos luchando dentro de nosotros. Y luego, por último, los pecados de ebriedad, que son los 2 últimos, las borracheras y orgías. Y luego dice cosas semejantes a estas. Entonces yo lo veo así, que son 3 tipos de pecados que nos enseñó solamente aquí Pablo, les estaba diciendo a los Gálatas. Bueno, Gálatas, ¿ustedes andan en el espíritu o andan en las obras de la carne? Quizás no andas en adulterio, pero estás en contiendas, en iras, estás en pleitos, estás en disensiones o sigues emborrachándote. Y dice la palabra que con estas cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Porque el Ruach HaKadosh dijo en esta madrugada explorar todo, porque estamos
luchando con estas obras en la carne. Y yo quiero que tú medites en el segundo punto, que son los pecados del temperamento. Tenemos que moldear nuestro carácter. ¿Por qué no hemos moldeado nuestro carácter, amado pueblo? ¿Por qué todavía siguen obrando estos deseos de la carne? En Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, la palabra ahí está bien clara, que dice que de modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nos habla de una transformación. Yo quiero que examinen muy bien esta palabra, la atesoren en su corazón y vayan a la oración, amada Kejila. Si es el Ruach HaKadosh el que está hablando en esta hora, ¿por qué? Porque me hacía muy, muy, muy necesario el Ruach HaKadosh cuando dijo explorar todo del todo. O sea, que no haya una brecha abierta en ti o una puerta o un portón, porque el enemigo anda como león rugiente a ver a quién devora. Pero aquí la palabra nos está diciendo, bueno, si ya estamos en Yahshua, debemos de manifestar esa nueva criatura, dejar las cosas viejas, dejar el pasado, dejar lo que sucedió hace 12 años, 10, 5, dejar lo que sucedió ayer incluso. Hoy es hoy y debemos de caminar en lo que el Padre en su misericordia nos está diciendo, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que aprendamos a vivir y andar en el Espíritu, siguiendo los pasos de Yeshua. Y Romanos 8:1 dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Hamashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es clara la palabra, está diciendo que no hay condenación a los que andan conforme al Espíritu. Quiere decir quienes no andan, quiere decir quienes andan en la carne pueden tener condenación. Claro, porque hay pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Pero aquí está diciendo, si tú y yo andamos conforme el Espíritu, vamos a ser vivificados. No hay condenación. No hay condenación, pero cuidemos nuestra vida si andamos todavía en las obras de la carne. Recuerden que si hay una raíz de amargura en nuestro corazón, tengamos cuidado porque podemos dejar la gracia del Padre, hay contaminación. Entonces yo quiero decirte que aquí la palabra también nos va a hablar del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu hay que trabajar. Es lo que más hay que trabajar. Muchos se enfocan en que han dicho que son los frutos y no son los frutos, porque aquí la palabra no dice los frutos. La palabra dice el fruto, que es uno. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. No nos dice, al menos en mi Biblia no dice los frutos del Espíritu. No está hablando en plural.
está hablando uno. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí me da a entender a mí la palabra que este fruto sí tiene que desarrollarse. Tenemos nosotros que trabajarlos. Las obras de la carne, esas solitas se manifiestan, no hay necesidad de trabajar en ellas que se manifiesten. Al contrario, ¿qué es lo que tenemos que se vayan de nuestras vidas? Que dejarlas, que botarlas y no las queremos en nuestra alma. Pero el fruto del Espíritu es lo que más nos cuesta desarrollar. Por eso tenemos que trabajar en ellos. Ellos sí necesitan que los trabajemos con la ayuda del Ruach HaKodesh. Quiero decirle, voy a hacer una pregunta. ¿Un fruto es para comer? Sí. Sí. Entonces, amada Quejilá, el fruto del Espíritu Santo es para que coman de ti. ¿Cómo es eso? Si es un fruto del Rúa, que yo manifieste, que yo pueda tener ese fruto y que coman de mí las personas, que puedan recibir de mí, no que reciban las obras de la carne, no que sean contaminados, que yo les esté alimentando el alma con contaminación de enemistades, de ira, de pleitos, de contiendas, sino que el fruto que estoy dando, ellos coman, porque un fruto se come. Entonces nuestra familia tiene que comer del fruto del Espíritu que nosotros manifestamos. Ahora vamos a desarrollar los frutos, o el fruto, perdón, el fruto de tres, así como desarrollamos las obras de la carne, ahora vamos a desarrollar el fruto del Espíritu. También lo tengo de tres maneras. Estas virtudes son caracterizadas como fruto del Espíritu Santo que tienen que ser producidas. ¿Y cómo se producen? Con la ayuda del Ruach HaKodesh, no con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas no podemos llevar a cabo el fruto del Ruach. Las primeras tres, que viene siendo amor, gozo y paz, nos muestra nuestra actitud hacia Dios. Las primeras tres muestran nuestra actitud hacia Dios. El fruto del Espíritu. Si ustedes se dan cuenta cómo todavía nuestra mente y nuestra alma dice los frutos, porque a mí se me salió todavía, porque así venimos enseñados mal, porque lo oímos de allá, que los frutos, los frutos, los frutos, y no son muchos, es uno solo, es como un manojo un manojo de uvas, que es un manojo pero tiene tantas uvitas, así es un fruto, el Ruach HaKodesh, y se manifiesta con todo lo que viene siendo amor, gozo y todo lo que nos dice aquí la palabra. Es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entonces les estaba comentando, las primeras tres muestran nuestra actitud hacia Yahweh. ¿Por qué? Porque la palabra dice
en el primer mandamiento, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor hacia también, hacia el Padre, la paz y el gozo. La segunda tiene que ver con nuestras relaciones sociales. ¿Cuál será la segunda nivel o como lo puedan llamar o característica? No sé, no oye el nombre, pero aquí yo puedo ver que es la paciencia, la benignidad, la bondad. ¿Por qué? Porque con las personas, con los que están a nuestro alrededor, tenemos que manifestar la paciencia para iniciar con nuestro esposo y con nuestros hijos. Y no somos pacientes. La benignidad, ser buenos. La bondad, ser también misericordiosos. Entonces, la segunda tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Paciencia, benignidad y bondad. Y el tercer grupo describe los principios que guían la conducta de un hijo de Yahweh. Allá hablamos en las obras de la carne lo que viene siendo el temperamento y el carácter. Y aquí en el fruto estamos hablando de lo que nos describe y nos guía la conducta de un hijo de Yahweh. Por eso yo te decía, van a comer de ti el fruto, que es fe, mansedumbre y templanza. Claro, porque como con nuestra conducta vamos a manifestar el fruto en fe y las personas van a ver nuestra conducta por nuestra fe, por nuestra mansedumbre y por nuestra templanza. Y bueno, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces esto está muy claro, demasiado claro para entender. Solamente esta es una repasada porque nosotros ya sabemos esto. Se nos ha enseñado muchas veces, pero el Ruach HaKadosh siempre muy repetitivo, dándonos a enseñar su palabra y diciéndonos que examinemos nuestra vida. ¿Cuánto tiempo ya tenemos en la comunión del Padre? ¿Y por qué todavía las obras de la carne nos gobiernan? ¿Por qué no hemos morido a esas áreas? ¿Qué falta en nuestra vida? Nos falta más humildad para reconocer, para quitar el orgullo, la soberbia, la altivez en el corazón, humillarnos al Padre, pidiéndole al Ruach HaKadosh que nos ayude a moldear nuestro carácter, nuestra conducta, que nos dé un temperamento conforme al Espíritu. Hay que seguir trabajando en esto. Este es algo que el Ruach HaKadosh nos ha dicho, exploremos, vamos a explorar nuestro corazón y decir, Padre, aquí estoy delante de tu presencia, todas las cosas están desnudas ante ti, aquel que debemos de dar cuentas, examina mi corazón, me están gobernando las obras de la carne y no estoy ni viviendo ni andando en el Espíritu. Ando más en la carne que en el Espíritu. Entonces, amada Quejilá y amado pueblo, esta es la palabra, no es muy larga, es solamente un recordatorio para que meditemos, para que llevemos esta tarea a la oración. Si estamos
y estamos hablando de la oración nos transforma. En el secreto, el Padre nos habla de lo que no le agrada de nosotros. Ahí en el secreto nosotros nos rendimos ante el Padre y tenemos que dejar lo que nos está gobernando de las tinieblas. Tenemos que liberarnos del pasado, de lo que estemos trayendo. No debemos de seguir haciéndole caso a las obras de la carne. Tenemos que ejecutarlas y llevarlas al entierro si nos están gobernando. Al entierro a donde ellas pertenecen. Yo quiero andar en el Espíritu, porque la palabra me dice que si yo vivo en el Espíritu, tengo que andar en el Espíritu. Si yo me he dicho que yo soy hija de Yahweh, que soy hija del reino de los cielos, yo tengo que andar como el cielo. Yo tengo que manifestar mi ciudadanía celestial. Porque Yahshua juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Pero como celestiales tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces esta es la tarea, amada Quijilá. Este es el mensaje que el Padre nos habló en esta madrugada. Hay que explorar, hay que explorarnos, hay que depurarnos, porque el enemigo quiere un derecho legal para destruir nuestra vida. Y tengamos cuidado porque sabemos cómo está operando el reino de las tinieblas en este tiempo con mayor fuerza. Y tristemente he escuchado que me han platicado que el espíritu de muerte anda muy fuerte y se está llevando a las personas. Unos están siendo heridos por sus propias familias, otros por antidiseños del enemigo y otros por ellos mismos se quitan la vida. Tristemente, por los miedos, por las frustraciones, está operando el espíritu de muerte muy fuerte, porque sabe que ya estamos en los últimos tiempos y está llevándose a quien se quiere llevar. Entonces el Padre decía, algunos pertenecen. Y yo entendí cuando él dijo algunos pertenecen, quiere decir que no todos, porque la palabra dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Solamente algunos pertenecen. Entonces este es el mensaje que traigo en esta hora. Es muy corto porque no tengo más que decir porque esto es muy claro. Meditemos en Gálatas 5 a partir del 16 al 23. Meditemos si estamos dando de comer el fruto del Rúa o si estamos satisfaciendo los deseos de la carne. No hay más que buscar, solamente hay dos caminos, las tinieblas y el reino de la luz, en Yahshua Hamashiach. Y bueno, esto se los dejo, amada Quijilá y amado pueblo que nos está escuchando a través de este video, para que reflexionemos y trabajemos, porque el fruto del Rúa se trabaja. ¿Y quién nos puede ayudar? Solamente el Ruach HaKadosh. Solamente Él nos puede ayudar. No hay más, ni con nuestras fuerzas lo podemos hacer. Pero hay que ir a la oración. Hay que ir a clamar al Padre. Hay que ir a humillarnos. Hay que pedirle al Ruach HaKadosh que transforme nuestro corazón. Que nos perdone y que nos ayude a crecer al mandamiento que nos está pidiendo, andad en el Espíritu. Bueno, que Yahweh les bendiga, que el Padre Eterno siga guardando nuestras vidas y oro al Padre para que esta palabra nos dé un punto a seguir. Primeramente, nos detengamos para meditar, para escuchar la voz del Ruach HaKadosh, que Él quiere que crezcamos, que
limpiemos nuestras vestiduras, que nos santifiquemos, que amemos, que nos perdonemos, como dice aquí la palabra, y que el Ruach HaKadosh siga obrando en nuestras vidas. Padre, yo pongo en esta hora a este pueblo en el nombre poderoso de Yeshua. Yo te doy gracias, Padre, porque tú siempre estás para hablarnos, para aconsejarnos, para instruirnos, para guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Y tú quieres que cada día tu pueblo, Padre, esté en tu presencia, levantando manos sin ira y sin contienda, humillados bajo tu mano. Padre, ayuda a nuestro pueblo, ayuda a esta quejilá, Padre, que desarraiguemos, que nos quitemos la basura, las semillas de maldad, las obras de la carne que nos están gobernando. Padre, ayúdanos a despojarnos de las disensiones, de los pleitos, de las iras, de las contiendas, de las enemistades que hay dentro de nuestra casa, dentro de nuestra jurisdicción. Ayúdanos a despojarnos también de las enemistades que hay dentro de tu pueblo, dentro de cada remanente, de cada quejilá, de cada dominación, de cada familia. Ayúdanos a despojarnos, Padre, a morir a ese viejo hombre, que los deseos de la carne ya no se enseñoreen de tu pueblo, que ninguna iniquidad se enseñoree de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a morir y ayúdanos a andar en el Espíritu, porque hemos declarado, Padre, un pacto de confianza ante ti, de vivir en Yahshua Hamashiach, porque tú nos resucitaste y asimismo estamos sentados en los lugares celestiales. Ayúdanos, Padre, a manifestar el fruto del Ruach HaKadosh, para que otros coman de nosotros, para que otros vean el poder de la transformación, para que otros sean convencidos que hay un Elohim vivo que transforma las vidas. Ayúdanos a ser testimonio, Padre. Ayúdanos a brindar misericordia y amor. Ayúdanos, Padre, a manifestar lo que tu palabra dice, que si andamos en el Espíritu y si vivimos en el Espíritu, andar en él. Ayúdanos, Ruach HaKadosh. Te pido que nos bendigas en esta hora, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, que pongas paz a nuestro corazón y que nos lleves al encuentro, a la intimidad, a la humillación, para rendirnos ante ti, Padre. Que tomemos en cuenta esta palabra que has traído de explorar nuestro corazón. Ayúdanos, bendito Padre. Te lo pido en tu misericordia, te pido por favor que nos libres del mal, porque el enemigo se ha levantado contra tu pueblo, contra aquellos que quieren vivir piadosamente. Ayúdanos y líbranos del mal, que en todo momento tengamos, Padre, en nuestra conciencia ir a tu presencia, porque solamente tú nos comprendes y tú nos vas a dar a conocer dónde están nuestros errores para corregirlos y crecer y andar en el Espíritu. Gracias, mi Padre eterno, te bendigo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Bueno, que Yahweh les bendiga, les guarde. Amén. Paz del Padre sea sobre sus corazones. Shalom.